Saludos, saludos, saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad. Viernes, y llegó el fin de semana, rumbo a Bonao en un rato, para estar tranquilo ahí en nuestro río. Hoy vamos a conversar, tenemos una agenda muy diversa, muy interesante. Un primer tramo con Juan Francisco de la Rosa, después tenemos los dos, una invitada, Leomeri Domínguez, una pastora, para hablar de un tema muy específico. Y luego, por supuesto, viene el tema o el segmento de Mi Jardín Interior con la pastora Jenny Matos, que ya está de vuelta con nosotros, muy recuperada de la salud. Todavía no siento a Juan Francisco en la sala de conversación, sí ya siento la presencia de algunos de los que siempre están ahí con nosotros. Saludamos a todos la gente. Ahora pareja desde Colombia se excusa porque en estos días ha tenido muchas ocupaciones y no ha estado presente con nosotros ahí, activa como siempre. Bueno, Estados Unidos, y quiero empezar con un tema internacional. Estados Unidos, la gran democracia del mundo, el ejemplo de democracia en el mundo, la que quiere imponer democracia a los demás países, pero su democracia, la democracia que ellos quieren para los otros países, pero y hacia adentro, ¿cómo se mira Estados Unidos? Miren, ahí está. Estados Unidos mantiene en prisión 14,000 menores inmigrantes bajo custodia. Es decir, eso es prisión. Lo tiene retenido. Estos inmigrantes atravesaron la frontera solo. Recibirá de Estados Unidos 2.5 millones. Bueno, ahí habla de la vacuna, pero el tema está del titular. Estados Unidos mantiene 14,000 menores inmigrantes bajo custodia. Menores de edad que atravesaron la frontera con México. Bueno, y eso es democracia. A menores, humanamente, ustedes lo atienden, pero no así, no así. Y hay que ver todo lo que ha pasado, la historia de violación de derechos en Estados Unidos de menores de edad. Una situación terrible. Ay, si lo hace un país como Venezuela o Bolivia. El caso de Bolivia, ahí está. La inefable, el Ministerio de Colonia, el súbdito del imperio Luis Almagro, le está reclamando al gobierno de Bolivia recién electo y recién juramentado que ponga en libertad a Yanine Áñez, la golpista, que en su mandato de un año, bajo un golpe de Estado a Evo Morales, hubo masacres, asesinatos. Alguien debe responder por ellos. Ella debe informar a la justicia qué fue lo que pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables, quién dio la orden. Y en todo el discurso de ella, con un desprendimiento de odio, es claro que ella es la primera responsable de esa matanza. Y a ella no se le maltrató, se le fue a buscar tranquilamente con todos sus derechos, se le aisló para protegerla del virus, de la pandemia y todo eso. Y Luis Almagro, el súbdito del imperio, está pidiendo que la pongan en libertad. Pero por supuesto, México, con su política internacional y su foro, lo frenó y lo puso en su puesto. Y hay un artículo hoy de Rafael Chalhú Mejía interesantísimo sobre este aspecto, sobre este tema, sobre esa actitud de Luis Almagro, de servilismo, que es ampliamente conocida, y la actitud digna del canciller de México o del canciller del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Cuánta dignidad por parte de López Obrador. Y ahí está la historia escribiéndose con mucha dignidad. ¡Viva México! Como dicen los propios mexicanos, que han tenido siempre una actitud muy digna en materia de política internacional. Rafael Chalhú Mejía, en este artículo, deja trazada su actitud de respeto y reconocimiento a esa política internacional de México. Don Juan Francisco de la Rosa, ¿usted hizo acto de presencia? Sí, estamos por aquí, Alfonso. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Me extraña que un joven como usted se pierda en el camino. No, yo llegué exactamente
a la hora indicada. Pero no lo veo, Juan Francisco. No me ve ni me oye. Prenda la cámara porque yo no lo veo a usted por parte. Lo escucho bien, sí. Sí, tienes razón. Ahora sí, saludo hermano, ¿qué tal? Gracias, encantado. Y veo que ha comenzado analizando un tema de interés internacional, ¿no? No, porque es indignante que Estados Unidos retenga a 14,000 menores. Terrible, la gran democracia. Ay, bueno, si eso lo hacen en Bolivia, o en Honduras, o en Panamá, o Nicaragua, o Venezuela, los países que ellos adversan en términos políticos, porque tienen gobiernos que respetan mínimamente su soberanía nacional. Bueno, ya se te están saludando esa intervención de Alfonso, dice Duhamel, excelente, esa descarga de patriotismo, pongo yo, que ha hecho Alfonso, porque cada vez que el fuerte abusa en contra de los débiles, eso estimula el radicalismo, la indignación de la mayoría de los seres humanos. Porque aquí en esta tierra, el tiempo el que estamos debía ser para favorecer a nuestros iguales, pero los intereses a veces inducen a la gente a tomar las peores decisiones en contra de la familia, del mundo, porque el mundo es una familia. La humanidad es una sola. Así no hay raza, Juan Francisco. Una sola raza, la humana. Pero bueno, así es la cosa. Uno tiene que indignarse con esa democracia norteamericana. Que tengan ellos su democracia, pero que respeten que los demás tengan su propio camino. De eso se trata. Y eso es lo que uno requiere y reclama. Que respeten a los otros, a las otras. Que cuando Dominicana decida escoger un camino diferente al que tenemos, que respeten el derecho nuestro. Simplemente eso es lo que se pide. No, pero cuando un país decide coger un camino que no está alineado al poderoso imperio norteamericano, entonces ellos aprovechan esa disidencia para darle salida a todas sus armas, todas sus bombas, porque eso es un negocio. Y cuando no hay guerra, no hay venta. Entonces eso tiene un doble propósito, que cada vez es más indignante para la gente del mundo que aspira a vivir en libertad. Así es la cosa, y nos corresponde a nosotros ver los temas y plantear nuestro punto de vista con el criterio de independencia que siempre lo hacemos y con la vocación de humanidad. Así es. ¿Cómo anda el mundo, Juan Francisco? Como yo le pregunto a Roberto Payán. Bueno, aquí entre nosotros muchas noticias importantes. Vemos y no vemos como una solución al problema de las tres causales. El presidente de la República se pronunció y dejó en libertad a los congresistas del PRM y tuvo que hablar claro que cuando él favoreció eso, lo hizo a título personal. Ahí hay intereses tan grandes que hasta el presidente de la República, donde ha dicho Diego, como dice el pueblo. En campaña, un candidato presidencial no habla a título personal. Sus análisis, sus enfoques, sus declaraciones son propuestas del cuerpo político que representa. Es parte de una propuesta, de una oferta electoral. Entonces, eso es una irresponsabilidad del presidente de la República, decir que habló a título personal. Él encarnaba un proyecto político como candidato. Y cuando él lo pronunció, los demás no le llevaron la contraria. Porque habló el candidato líder de ese partido. Entonces, es una posición
presentada al electorado como posición oficial de esa corporación político-electoral que buscaba el favor de la ciudadanía, que pensaban igual que él o que se podían sentir representados o representadas en esa posición. Eso no es una irresponsabilidad del presidente de la República, que me perdone, pero es así. Es buscando una pendiente rebaladiza. Se puede caer. En ese momento él se benefició porque eso a lo mejor convenció a muchas mujeres para que votaran por él. Pero como se está hablando de mujeres, hay un término para usarlo cuando los hombres tratan intimidad con las mujeres y no pagan. La gente, a eso le decían fullería antes, no sé si es lo mismo, si sigue siendo igual el calificativo. Entonces parecería que el presidente ha hecho una fullería pública porque él se comprometió, aunque tengo que decir, porque dígase lo que se diga de los razonamientos que nosotros hacemos, nosotros mantenemos nuestro criterio. Es cierto que el Ejecutivo no debe incidir en el poder legislativo, eso es verdad, y él dice que lo está haciendo por eso. Desde esa óptica, bueno, pues vamos a extenderle un bajadero al presidente Luis Abinader, porque es cierto, los poderes son independientes, pero es probable que su afirmación dé espacio para que analistas de posición siempre frontal como Alfonso utilice los calificativos que ha empleado en este análisis. Muy agradecido de Ana María, que desde Colombia está saludando y identificada con las posiciones de Voz para el Cambio y con las feministas dominicanas. Mire, Juan Francisco, la formalidad constitucional nuestra establece la separación de poderes e incluso el Congreso Nacional constituye el primer poder del Estado. Es decir, constitucionalmente está por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Aunque son independientes, pero el primer poder es el Congreso Nacional, que tiene la potestad de fiscalizar, de interpelar a los demás poderes. A cualquier ministro, director general, al propio presidente de la República le puede hacer un juicio político y hasta destituirlo, en condiciones determinadas, por supuesto. Eso lo establece la propia Constitución. Pero quiero reconocer la potestad, la soberanía del Congreso como poder del Estado. Eso es así, en términos constitucionales, en términos legales, en términos institucionales en la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es la cultura política? ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es el peso del Poder Ejecutivo frente al Congreso Nacional? ¿Qué ha sido el Congreso en términos históricos, en sentido general? Un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, es el líder de la bancada de su partido. ¿Qué mayoría? Y tiene mayoría. Entonces, eso es un pronunciamiento infeliz del señor Luis Abinader. Con todo el respeto como presidente de la República, pero yo soy un hombre escaso de palabras y no tengo otra para decirlo más diplomáticamente. No tengo la cultura suya para eso, para buscar palabras diplomáticas. No, yo no soy diplomático y tampoco tengo que pedirle perdón a nadie ni que me excuse. Lo que yo digo está dicho, no importa. Porque la Constitución de la República nos autoriza que nos expresemos de la manera que querramos sin tener que denigrar a nadie. Si alguien se equivocó, está equivocado y punto. Parece que usted se tomó el café hoy, que está más tranquilo, porque no me trujó a José Martí cuando dijo: mi opinión, mis ideas, mis palabras son mías. Valga lo que valgan, son las mías. El partido de él tenía una crisis muy grande y él escribió a su amigo Manuel Mercado de México. Ese era para José Martí como el Alfonso mío, ¿no? Que le perdonaba todo. Y en una le escribió: lo que yo le digo a usted, no se lo diga a ningún cubano. Martí era una cosa seria.
Bueno, Juan Francisco, así es la cosa. Hay muchos temas en discusión. Luis Abinader le buscó un bajadero a eso, pero es un tema de mucha confrontación y no tiene acuerdo. No hay manera de llegar a acuerdo. Lo que no se haga en el Código Penal no se va a hacer en una ley especial, porque ahora, la confrontación va a permanecer, Juan Francisco. Entonces, ahora, Alfonso, yo estuve oyendo ayer varios especialistas, incluyendo a la doctora Lilian Fonder, que es una médico de la República Dominicana con especialidad en el tema que tiene en ese tema. Y ella dice que no es racional que pongamos en peligro la vida de una mujer que tiene 3 hijos por salvar un embarazo que tiene deformación y que tiene los otros ingredientes de las 2 causales más. Entonces, yo puedo decir, y gracias que no veo que Jacinto Sención está conectado, que yo he sido ganado por el sector que está luchando en favor de que se despenalice el aborto. Y en ese sentido, pues uno desearía que eso se pudiera llegar a un entendimiento, porque por el camino que vamos, pueda ser que en el futuro hayan manifestaciones mucho más contundentes y que eso pudiera traer enfrentamiento. Y sería muy doloroso para nosotros que en algún momento la fuerza pública tenga que ser utilizada para acosar a mujeres que están luchando por derechos fundamentales. Deben respetar a las mujeres que tienen el campamento ahí. Es un campamento muy decente, muy intelectualizado. Así que, aunque hubo voces en principio para que la desalojaran, otros que en momentos anteriores habían ido allí a protestar y se quedaban allí. Ahora están en el poder y entonces no quieren que le protesten o que le reclamen a su presidente. Nosotros hemos oído, por ejemplo, en la mañana de hoy, gente del PRM que hacen opinión pública criticando que las funcionarias del gobierno, e inclusive se han dirigido de manera directa en contra de Farideh Raful, porque públicamente fueron a dar apoyo a esas mujeres. Dentro de ella, doña Milagros Ortiz Bosch. Nosotros pensamos que en un país donde se ejerza la democracia, nadie tiene que criticarle al otro porque se pronuncie y porque le hayan llevado una opinión contraria al presidente Luis Abinader. Yo pienso que la democracia favorece que todo el que tenga una posición con respecto a un tema, y más un tema que engloba tantos intereses, tantas personas, porque en este país, y nosotros que hemos estado dándole seguimiento, cada vez vemos que en los medios de comunicación, mujeres que ejercen la comunicación están de una manera abierta y hasta radical defendiendo sus posiciones. Bueno, eso que usted dice es verdad, pero yo no sé por qué usted tiene miedo y no expone las cosas suyas abiertamente, porque usted dijo ahorita, afortunadamente Jacinto no está conectado para usted decir lo que iba a decir, como para que él no lo escuche. Afortunadamente Jacinto no está conectado, pero yo estoy de acuerdo con la tres causal. Dígalo que Jacinto esté conectado porque esto es democrático. Es que es hijo mío. Un hijo puede tener diferencia con su padre. Un padre puede tener diferencia con su hijo adulto. Y no, de hecho, tanto como su condición de diácono lo hace tener tanta responsabilidad respecto al tema. Y entonces lo mejor que hay en la vida
es uno no tener que herir a los amigos, a su gente querida. Pero Jacinto es un hombre democrático y tolerante. Él respeta el criterio de los otros y de las otras. Porque ¿qué motivo tengo yo para ofenderle a un amigo tan grato como Duhamel Hernández, que todos los días está ahí difundiendo y oyendo los análisis de Voz para el Pero Cambio? ¿qué diferencia? Cada rato le manda saludos fraternos a Alfonso Torres. Muchas gracias, don Juan Francisco. Mire, vamos a ir a una breve pausa. La semana pasada tuvimos aquí a la doctora Mari Cantizano, partidaria de las 3 causales, hizo una intervención maravillosa, profunda, con el alto nivel intelectual que tiene la doctora Mari Cantizano, y entonces diferentes sectores cristianos de la Iglesia Católica, de sectores protestantes, nos solicitaron un espacio para ellos venir al programa y exponer los puntos de vista que ellos sostienen declarándose pro vida. Naturalmente, los partidarios de las 3 causales también son pro vida, porque nadie está invocando la muerte. Pero hemos convenido en invitar a una pastora para que exponga en nuestro espacio los puntos de vista diferentes a los que expuso aquí democráticamente la doctora Mari Cantizano. Vamos a una pausa y de regreso con la pastora Leomeris Domínguez. A la pausa, señor director. Muy bien.